Buenas tardes, una nueva edición del Grano del Sistema. Recuerden que los textos están con las fuentes, están en el blog reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Como para entrar en clima, escuchemos a Antonio Capuaneto. Toda esta prédica disolvente contra la sangre derramada en defensa de la patria resulta funcional a los peores enemigos del ser nacional. Señores, estamos gobernados por un psicópata y sociópata que dilapida los dineros públicos en numerosos viajes por el mundo que no tienen ningún sentido estratégico nacional, sino el solo objeto de alimentar su ego, colocándose con verba deliroide en el papel de Mesías a cargo de presuntas fuerzas celestes. Estamos gobernados por un negador serial del bien común, del Estado Nacional y de la justicia distributiva, por quien renovó el memorándum de entendimiento con el Reino Unido, manifestando su admiración por quienes invadieron a sangre y fuego nuestras Malvinas, declarando que las islas volverán a ser nuestras cuando los Kelper lo decidan. Estamos gobernados por quienes hemos visto festejar la derrota argentina de Caseros, y al decir de sus biógrafos, como Marcelo Duclos, hablan de la mentira del Día de la Soberanía Nacional. Estamos gobernados porque tiene un asesor como Demian Reidel, quien sostuvo ante corporaciones extranjeras, hablando en inglés, que el único problema de la Argentina es que está poblada por argentinos. Estamos gobernados por quien compromete el sostenimiento de la economía nacional al promover una estafa pública con el caso de la libra, por quien permite que el país sea un coto de caza de bases chinas, israelíes o norteamericanos, es decir, por un redondo cipayo. Toda prédica que se haga en contra de nuestras tradiciones independentistas es funcional a este personaje siniestro y a su entorno y a su gobierno que acabamos de ver. Son los más bajos en 20 años. Hasta 66% menos. Ayudado por un IPC perreado. El salario formal está 38% abajo de sus picos históricos y 25% debajo del de la convertibilidad. En su equivalente en dólares libres, 46% abajo del inicio de la convertibilidad y 31% al final de la convertibilidad. 35% abajo con los Kirchner, 44% abajo con Macri. El sector público está 66% abajo con la convertibilidad, 59% abajo con los Kirchner y 45% con Macri y 33% abajo con Fernández. ¿Alguna duda todavía? Esta es la consecuencia del liberalismo. La economía es una ciencia social, no una ciencia exacta. El pensamiento y la acción económica son un aspecto de la vida. La economía no posee sistema, sino fisonomía. Toda la vida económica es la expresión de una vida psíquica. La actividad económica es un hecho espiritual. Es el hombre con sus capacidades y sus disposiciones psíquicas el que va dando fuerza al desenvolvimiento económico. El único dogma en las cuestiones económicas es que en el campo económico no existen dogmas, que en ese campo no existe teoría alguna, sino única y exclusivamente conocimientos. La economía no puede pretender completa libertad, sino someterse a un verdadero y eficaz principio directivo. Para ser útil a los hombres necesita de un freno enérgico y una dirección sabia, pues por sí misma no puede refrenarse ni regirse. La economía en absoluta libertad destruye a las personas porque las divide en grupos de intereses. En el liberalismo existen dos corrientes, una filosófica que dice que por encima del hombre no hay nada, ni es válida, por lo tanto, ninguna limitación moral o trascendente. Otra económica que manifiesta que no hay ninguna regla superior al propio interés. La libertad del hombre está por encima de todo. El liberalismo así coloca al hombre en el centro de todo acontecer social. O sea que el Estado liberal defiende la posición de que es bueno todo lo que resulte útil y provechoso al individuo,
a la persona individualmente considerada, incluso a riesgo que resulte nocivo para la comunidad. Esta teoría es la que permite la explotación del hombre por el hombre y nación por nación. En la pretendida aldea globalizada del siglo XXI, el sumo interés personal que está por encima de todos los demás es el de los grandes centros financieros, que tienen en Estados Unidos su brazo policial ejecutor. Las teorías liberales son la gran mentira con la cual los centros de poder dominan el mundo. Es una falacia el dejar hacer, dejar pasar de Kesnay y el orden natural autorregulador de Adam Smith, como así también sus correlatos de la oferta y la demanda. Basta que el hombre intervenga para que todo se derrumbe como un castillo de arena. La gran mentira altamente publicitada y la poca capacidad de aquellos grupos disidentes para atacar la doctrina en su núcleo hicieron que los liberales diseñaran un complejo sistema de fórmulas que más tienen que ver con las matemáticas que con la economía. Y una vez montado este sistema, planearon un modelo económico basado en la coerción, sobornos y explotación, que tenía como fin someter a una nación al sistema internacional de la usura. Y aquí está una de las otras de las mentiras: el poder del dinero. El dinero se inventó para que se diese a cambio de otra cosa, no para que se multiplicase. La especie más odiosa es la usura, que obtiene el lucro valiéndose del dinero mismo, no de su objeto natural. El trabajo es previo al capital e independiente del mismo. El capital es fruto del trabajo y nunca pudo haber existido antes si antes no hubiese existido el trabajo y por ende la producción. Si no entendemos esto, es imposible seguir avanzando en buscar soluciones y variantes. Si no tenemos visualizado al enemigo, no podemos hacer la guerra, salvo que nos matemos entre nosotros, que es la última alternativa contemplada si no aceptamos este modelo. ¿Les queda claro el plan? Desocupación, recesión, bajos ingresos, que trae aparejado miedo a perder el trabajo. Y alguien con miedo está predispuesto a ceder derechos. Y cuando el miedo es la mayoría en la población, esa sociedad está dispuesta a ceder cualquier cosa. Cuando cito la frase de Horacio Guaraní, le han talado con hambre su coraje, parece que no se entiende. Lo planteo de otra forma: a cambio de estabilidad y trabajo hasta donde es capaz de ceder un pueblo. Cuando hablemos de la ciudad de 15 minutos como un objetivo, lo primero que se me ocurre es que mi mundo se reduce a 16 kilómetros cuadrados. ¿Qué es lo que puedo recorrer en ese tiempo? 4 kilómetros para cada lado, en 15 minutos. Es decir, pierdo sentido de pertenencia. ¿Qué me importa lo que pasa más allá? ¿Qué me importa un territorio al que no puedo ir? ¿Se entiende? La función es destruir todo: la industria, la tecnología, la salud, absolutamente todo, desfinanciando y provocando el éxodo de profesionales, un vaciamiento de cerebros. Además, le proveemos al primer mundo de profesionales gratis, que no le ha costado absolutamente nada crearlos y formarlos. Argentina cuenta con el 8º territorio más extenso del mundo. Supo ser una potencia económica mundial en el siglo XX y le declaró la guerra al Reino Unido en 1982 por las Islas Malvinas. Sin embargo, en este 2025 Argentina cayó al último lugar del ranking de poderío militar. El relevamiento elaborado por el proveedor de análisis Military Watch posicionó al país sudamericano en el casillero 60 de los estados con mayor presencia en la materia, detrás de Siria, Cuba y Chile. No sé si se percatan que estamos a un paso de perderlo todo. Vean este video de la terminal de Córdoba. Madrugada, 3 de la mañana, nueva estación terminal de ómnibus. No hay servicio de colectivo, pero hay más de 100 personas que viven, trabajan y duermen en la terminal.
Algunos están sentados porque no los dejan dormir acostados. Les cobran 4.000 pesos para bañarse y tienen que llevar todos los utensilios. A las 5 de la mañana el guardia de seguridad los levanta, los despierta y los corren. No los dejan dormir más en el lugar. La élite ya no te necesita en su fábrica, ni en su oficina, ni en su agenda. La inteligencia artificial produce, los pobres estorban, y los accidentes históricos vienen justo a tiempo. Antes ser pobre era funcional. Trabajabas por poco, hacías mucho, eras útil. Hoy ni eso. Hoy ya ni la miseria alcanza para justificar tu existencia dentro del sistema. Las máquinas hacen tu trabajo mejor, más rápido y sin quejarse, y vos sobras. No porque no tengas talento, ni ganas, ni mérito, sobras porque ya no sos rentable. Esa es la palabra que nunca dicen en voz alta, rentable. Lo que no genera valor para ellos se convierte en estorbo. Y un estorbo en un sistema que todo lo mide es un error que hay que corregir. Y si no se puede corregir, se elimina. No con balas, con silencios, con precios, con leyes, con decisiones frías en oficinas que nunca vas a conocer. Ya no quieren grandes familias, ya no promueven la natalidad, ya no hay políticas para que la clase media crezca. Al contrario, todo sube. Los alquileres, la comida, la salud, la educación, la desesperanza. No para destruirte de golpe, sino para que lo pienses 2 veces antes de traer más gente a este mundo. Porque ya somos demasiados y cada nuevo pobre es un nuevo problema fiscal. Y si no trabajas, no cotizas. Si no cotizas, no sostienes pensiones. Y si no sostienes pensiones, el sistema colapsa. Al menos que haya un accidente, una pandemia, una guerra, un evento inesperado que reduzca la presión demográfica. Y eso, si lo dices, se llaman conspiranoico. Pero no lo inventamos nosotros. Lo vienen escribiendo desde los años 70. Lo sabían, que la población crecía, que el trabajo no alcanzaba, que el modelo no daba más. Pero en lugar de reformarlo, lo blindaron y empezaron a soltar cuerdas, a dejar caer primero los viejos, luego los pobres, después a los inmigrantes, ahora a todos los que no producen valor directo, a todos los que piden más de lo que rinden. A vos, a mí, a cualquiera que no encaje en la nueva eficiencia. Y así estamos, viviendo en un mundo donde el trabajo escasea, pero los discursos de meritocracia abundan, donde te piden que te reinventes, que aprendas a programar, que seas emprendedor, cuando en el fondo lo único que están haciendo es ganar tiempo mientras terminan de rediseñar un mundo sin vos. Un mundo donde solo existan consumidores útiles y cuerpos descartables, donde ya ni siquiera hay que esclavizar porque nadie es necesario, donde el ser humano se volvió un privilegio, no un derecho. Y entonces todo se encarece, porque ya no quieren que compres una casa, quieren que la rentes para siempre. Ya no quieren que tengas hijos, quieren que produzcas, pagues y no te quejes. Ya no quieren que sueñes, quieren que sobrevivas callado, aislado, agradecido. Nos llenaron de culpa. Nos dijeron que si no progresamos es porque no lo intentamos. Pero la verdad es otra. El sistema ya no necesita que progresemos, necesita que nos resignemos. Cuando los ricos ya no te necesitan para producir, no te van a destruir con odio. Te van a borrar con indiferencia.
La obediencia de las masas es un fenómeno psicosocial y político que ha sido analizado desde múltiples disciplinas, pero que al pensarse psicológicamente requiere una aproximación que articule la psicología colectiva, la estructura de poder y la formación de la subjetividad. La pregunta central es clara: ¿por qué grandes grupos de personas obedecen, incluso cuando lo que se les ordena va contra su propio bienestar, contra la moral o contra la razón? ¿Qué mecanismos permiten que multitudes enteras se sometan a figuras de autoridad, a normas injustas o incluso a regímenes totalitarios? Y aún más radical, ¿de dónde nace ese deseo de obedecer? Para comenzar desde lo más elemental, debemos recordar que la obediencia no es necesariamente negativa. En toda organización social, desde la familia hasta el Estado, hay jerarquías, normas y sistemas de autoridad que permiten coordinar acciones colectivas. En un hospital un paciente no puede cuestionar cada indicación médica. En un avión no se consulta a todos los pasajeros cómo aterrizar. Esta forma de obediencia se justifica en la funcionalidad del sistema. Alguien debe tomar decisiones y eso ahorra conflictos y tiempos. Sin embargo, aquí aparece el primer punto. La obediencia es eficiente solo si quien manda tiene legitimidad y si lo que se ordena es éticamente defendible. Lo que nos interesa no es esa obediencia pragmática, sino aquella que se vuelve ciega, acrítica, automática, incluso cuando va contra la dignidad y la razón. El tránsito de la obediencia funcional a la obediencia racional ocurre cuando una masa deja de evaluar el contenido de lo que obedece y simplemente se somete a la forma de la autoridad. Para entenderlo debemos pensar en dos dimensiones: la psicología de las masas y la construcción simbólica del poder. En una multitud de sujetos se siente anónimo, protegido por el número, sin responsabilidad, y más inclinado a recibir órdenes sin cuestionarlas. La psicología de las masas aparece una especie de regresión psíquica, el yo crítico. Se diluye y emerge un yo gregario, sugestionable, obediente. El poder como una cosa simbólica. Hay tres tipos de autoridad: tradicional, por costumbre, carismática, por cualidades personales, y legal, racional, por normas. En todas el ejercicio de poder depende de un acuerdo colectivo para aceptar la legitimidad del que manda. Pero esto implica que el poder no se impone solo por la fuerza, sino por el reconocimiento simbólico que la masa le da. Un presidente democrático no tiene poder porque tenga armas, sino porque millones aceptan que su palabra tiene peso. Esa aceptación puede volverse obediencia total si no hay críticas, si no hay participación activa, si el pueblo se convierte en espectador pasivo. El mal no necesita odio, solo necesita obediencia sin reflexión. Aquí saqueamos un punto crítico. La obediencia que se desliga de la ética se vuelve un vehículo del horror. La historia está llena de ejemplos. Soldados que ejecutan inocentes porque así se lo ordenan. Ciudadanos que denuncian a vecinos por ideologías distintas. Trabajadores que reprimen huelgas por cambio de sueldo. Muchos sujetos, ante la angustia de tener que elegir por sí mismo, prefieren refugiarse en la obediencia. La libertad genera miedo. La autonomía requiere responsabilidad. Por eso muchas personas desean inconscientemente ser guiadas, protegidas, dirigidas. No es solo que obedezcan por presión interna, es que desean obedecer para no tener que cargar con el peso de decidir. El cuerpo y la sexualidad son formateados por estructuras autoritarias. En la psicología de masas de los totalitarismos,
Estos prosperan porque las personas han sido criadas para reprimir sus impulsos, para temer al placer, para amar la autoridad. Desde la infancia se cultiva una estructura psíquica que convierte a millones en obedientes potenciales. Hoy la obediencia no se impone solo con armas o castigos visibles, sino con técnicas más sutiles: manipulación mediática, producción simbólica, consumo, espectáculo. El poder moderno ya no necesita vigilancia constante, ni represión brutal. Basta con crear dispositivos que produzcan sujetos dóciles. Escuelas, cárceles, hospitales, redes sociales, algoritmos. La obediencia se internaliza, ya no se necesita un policía externo si cada uno se convierte en su propio policía. Ya no se requiere una orden directa si se logra instalar una norma invisible que la masa acata por costumbre. ¿Es posible desobedecer? La desobediencia no es simple rebeldía o negación de normas. Es un acto ético y racional, por el cual un sujeto decide no obedecer una orden injusta, una autoridad ilegítima o una estructura opresiva. Desobedecer implica pensar, asumir consecuencias y romper la conformidad del conformismo. En la protesta del jueves 29 de los trabajadores del Garrahan y los discapacitados, no se aplicó el protocolo. Primera pregunta: ¿cuál es la diferencia con los jubilados? Ese mismo día hubo otros 4 actos fuera del Congreso, no sin protocolo. Y segunda pregunta: ¿por qué dejan solo a los jubilados? ¿Quién está detrás de esta movida? Sigo sosteniendo lo mismo. El tema de los jubilados pasa porque pertenecen a una generación combativa y eso se ha convertido en la principal amenaza. Y para demostrarlo quedó lo del miércoles pasado. La prédica de Burri siempre fue para que no se puede cortar el tránsito, que hay que manifestarse en la vereda. Sin embargo, el miércoles 29 lo reprimieron arriba de la plaza. Y la mayor demostración de lo que vengo sosteniendo se dio el jueves pasado, donde las fuerzas de seguridad cortaron el tránsito con vallas, lo que dejó al descubierto que el corte no es el problema. Otra vergüenza nacional con repercusión en todo el planeta lo dio el hecho de la marcha de los discapacitados en Plaza Congreso. No creo que en el planeta se haya dado algo igual. Ver ese desfile de discapacitados, lo que pone en manifiesto 2 cosas: la crueldad sin límites de este gobierno y la indiferencia sin límites de la sociedad, en especial los jóvenes. Respecto a esto, conversé con 2 personas de 30 años que fueron al recital de Hilary Espósito. Les comenté que insultaban a Milei. Me respondieron lo siguiente: fíjese, fue parte del show, a la gente joven no le importa nada de nada. Textual. Lo positivo de esta situación es cómo se caen las caretas. Los partidarios de Macri son insultados, agredidos, bastardeados. Sin embargo, parece que les gusta, porque siguen acompañando a Milei, incluso hasta dentro del cementerio, votando en contra de un aumento miserable a las jubilaciones. Y los van a acompañar con el veto. Creo firmemente que estos diputados representan fielmente a sus votantes. El 30% de los sectores acomodados y medio pelo que se mueve con frialdad, egoísmo y racismo hacia lo que ellos llaman los negros de mierda. Otra sacada de caretas lo dio la sesión en diputados el miércoles pasado. Recuerdo cuando Elisa Carrillo hace pocos días, en el programa de Mirta Legrand, dijo que el Parlamento estaba lleno de gatos. Pues bien, el miércoles pasado una diputada era interrumpida en su discurso por otra y la hizo callar a grito de "cállate, gato". Viéndola como se visten, con la ignorancia que hablan, no queda duda de lo que han convertido al Congreso. Antes los favores se pagaban de otra forma, ahora se blanquearon dentro del recinto.
Una Cámara de Diputados donde se trató por todos los medios de impedir la creación de la comisión investigadora por la causa Libra. En medio del debate se le dijo al presidente del cuerpo, a Menem, que él estaba involucrado. Otra careta que se cae. Lo curioso del caso, y es otro ejemplo de la decadencia argentina, es que Milei viaja a España a promocionar una criptomoneda. Es decir, nos está escupiendo en la cara que no le importa un carajo lo que pensemos y que no dimensionamos el alcance de su impunidad. Yo respondo al presidente que no cacaree tanto, ya que un diputado español pidió que se lo detenga apenas ingrese a España, y aunque no le den bola, la noticia se desparramó en todo el mundo. Lo mismo va a pasar cuando vaya dentro de unos días a Israel, a recibir otro premio pedorro, de la mano de una de las personas más repudiadas del planeta. Aunque usted no lo crea, presidente, hay manchas en el saco que son imposibles de sacar. Para terminar este resumen, pienso que para cancelar el juicio de Maradona adelante de todo el planeta hay que tener poder. Y semejante poder solo lo tiene el gobierno o grandes empresarios multinacionales. ¿Quién está detrás y qué quieren tapar? Visita protocolar. Robert Kennedy Jr. vino a Buenos Aires con instrucciones de Donald Trump de investigar lo que aconteció durante la pandemia, y en especial la actuación de los médicos con la ponzoña. ¿Será por eso la actitud del presidente con los médicos de la salud pública, en especial con el Garrahan, por la inoculación a los niños? Hay varias denuncias contra el juez Alfredo López, ¿no? Aquí, como siempre, son más papistas que el Papa. Pónganse de acuerdo con el resto del mundo. La denuncia que me hizo la DAIA, no fui notificado, pero ya hay una irregularidad porque una organización paralela a la DAIA, que se creó para perseguir a los que critican el genocidio, ha hecho una comunicación por las redes sociales diciendo que se ha abierto la investigación por denuncia de ellos, cosa que no es de ellos sino de la DAIA, y que están a cargo el presidente de la comisión de acusación, Luis Juez, y un tal Grau. Me llama la atención que lo sepan ellos antes que yo, que soy el interesado. Consiste en antisemitismo por poner en evidencia lo que ha surgido recientemente también otra vez, que es la condena por genocidio a Netanyahu y a su ministro de Defensa por parte de la Corte Penal Internacional, a la cual, entre otros, está adherida la República Argentina. Se ha llegado a tal límite porque impiden que lleguen los alimentos que proporciona la Cruz Roja o la ONU a la Franja de Gaza, además de los bombardeos y la destrucción masiva de toda la Franja de Gaza, a tal punto que ya el mundo le ha soltado la mano a Netanyahu. El propio Trump lo ha dicho, que tienen que parar con los ataques. No lo visitó a Netanyahu en su visita a Medio Oriente. Toda Europa prácticamente, incluso von der Leyen, la presidenta de la Comunidad Europea, lo ha dicho, que Israel está cometiendo un genocidio. Como distintos países europeos han suspendido ya la ayuda comercial, el intercambio comercial oficialmente con Israel. Italia, España, Inglaterra y varios países más de Europa. Es decir, se están dando cuenta que no quieren quedar pegados con este genocidio atroz que se está cometiendo en la Franja de Gaza. Y además, todos los medios convencionales que venían apoyando a Israel están haciendo un silencio ensordecedor. El cipallaje llevado a la práctica. El buque británico de investigación polar RRS Sir David Attenborough, con bandera de Malvinas, navegó por aguas argentinas recientemente y realizó una escala en Chile. Imágenes proveídas por el sitio de seguimiento naval Marine Traffic
permiten observar el viaje del buque británico en dirección a la Antártida. Si bien Argentina no ha emitido comentario al respecto, como de costumbre, la travesía del RRS Sea Rabbit Actenburg por aguas nacionales genera preocupación, principalmente por no restringir el paso del mismo, además de que posee bandera de identificación de Falkland Islands Overseas Territory, cuya existencia Argentina desconoce y ha declarado ilegal. Preguntas sin respuesta. ¿Por qué tan mal vivimos en un país lleno de gente inteligente? Pero todo sigue igual de mal. Tenemos ingenieros que manejan taxis, médicos que venden empanadas y licenciados haciendo fila para entregar currículum en lugares donde piden buena presencia, pero pagan una miseria. ¿Por qué si hay tanto talento seguimos estancados? Porque el problema no es la gente. Es el maldito sistema que premia la viveza y castiga al que se rompe el lomo. Aquel que roba millones va a su mansión en el extranjero y el que vende paltas en la esquina para mantener a su familia termina perseguido por la policía. Y aquí si estudias te gradúas, haces todo bien, te dicen que eres tonto, ¿para qué estudiaste si igual no hay trabajo? El que nace pobre muere pobre y se quedan tan tranquilos como si rendirse fuera la única opción. Mientras tanto los políticos prometiendo como si fueran mesías y gobernando como si fueran dueños del país. Te suben todo, te bajan el sueldo y encima te culpan. Es que la gente no ahorra, es que gastan en tonterías. No, patrón. Lo que pasa es que no alcanza ni para comer. Y aún así hay algunos que los defienden. Gente que no tiene ni para el colectivo, pero que pelea por su político como si fuera su papá. ¿Por qué somos fieles a los mismos que nos tienen con el agua hasta el cuello? No es que les falte inteligencia, es que sobran corruptos, sobran excusas y falta valor para cambiar las cosas. El pueblo tiene el poder, pero se enseñaron a tener miedo. Así que ya basta de normalizar lo malo, ya basta de decir así es la vida, como si fuera castigo divino. No, así no tiene que ser. Pero hay que despertar, exigir, votar con huevos y no por el que regala algo. Porque si seguimos durmiendo, nos van a seguir gobernando los mismos que nos roban con corbata y nos sonríen para la foto. La corrupción en la política no es una desviación del sistema, es el sistema mismo en su forma más cruda. No hablamos de casos aislados ni de manzanas podridas. Hablaba de una estructura organizada para repartirse el Estado como un botín, donde los cargos, contratos y decisiones públicas se negocian como favores entre mafias con corbata. Las obras públicas son uno de los negocios más sucios de la corrupción. Licitaciones amañadas, contratistas fantasmas, sobrecostos absurdos, material de mala calidad. ¿Quién responde? Nadie. Porque detrás del contratista está el político, y detrás del político está la comisión, el soborno, el pacto de silencio. La salud pública también está secuestrada. Se asignan hospitales a personas sin formación médica ni experiencia en gestión sanitaria, solo porque son amigos de un intendente o un financiador de campaña. Se roban los medicamentos, los insumos, los recursos de mantenimiento, y mientras eso pasa los pacientes mueren esperando un turno o una cirugía. El sistema no colapsa por falta de presupuesto, sino por exceso de corrupción. La educación, motor de cualquier sociedad digna, está igual de podrida. Contratan rectores a dedo, entregan cupos universitarios por favores políticos y manipulan becas y subsidios según la conveniencia electoral del momento. Los colegios públicos se caen a pedazos, pero el ministro tiene auto nuevo cada año. Profesores mal pagos, escuelas sin techos ni baños, niños caminando kilómetros para estudiar, mientras los fondos para transporte escolar desaparecen en cuentas bancarias privadas. El transporte urbano es otra cloaca, rutas mal planificadas, buses inseguros, trenes al borde del colapso, contratos de concesión diseñados para enriquecer a pocos y precarizar a muchos,
terminales mal diseñadas, obras inconclusas y sistemas de movilidad que no están acordes a la gente. Pero sí aumentan bolsillos de concejales y empresarios aliados. Y los abogados del Estado, esos que deberían proteger los intereses públicos, muchas veces son cómplices directos. Defienden a los corruptos, negocian sentencias, dilatan procesos hasta que prescriban. No son juristas, son operadores de impunidad. La ley en manos de estos personajes no es justicia, es un arma para proteger ladrones. Lo más indignante es cómo se asignan los cargos. Ya no importa el mérito, la preparación o la experiencia. Ahora lo que cuenta es el apoyo político, el padrino, el favor prestado. Se reparten instituciones como si fueran propiedades privadas. Al compadre se le da la gerencia de un hospital, al cuñado la dirección de una empresa de transporte y al amante un contrato de comunicaciones. El Estado no se administra, se reparte. Y mientras tanto el ciudadano común paga el precio. Impuestos elevados, servicios ineficientes, colas interminables. Es el plan perfecto de destrucción de una sociedad. Escuchen esta respuesta que le hicieron a la inteligencia artificial. If you were the devil, how would you destroy the young minds of the next generation without them even knowing it? If I were the devil, I wouldn't come with violence. I'd come with convenience. I'd give them everything they wanted and strip them of everything they needed. I'd make them feel connected, but completely alone, endlessly entertained, but quietly empty. I'd blur the lines between truth and opinion until nothing meant anything. I'd teach them to chase dopamine, not purpose, to worship self, but loathe who they are. I wouldn't destroy them with war. I'd destroy them with apathy. I'd keep them distracted, numb, scrolling, always scrolling. I'd dismantle the family by redefining it. Make fathers optional, mothers exhausted, and children confused. I'd hand them a phone before they could speak in full sentences. And I'd watch their minds rot slowly, sweetly, silently. And the most brilliant part? They'd never know it was me. They'd call it freedom. Si nos fijamos en las personas que dirigen esta operación, son esclavistas, practican la esclavitud, creen en la esclavitud. Y la esclavitud es el negocio más rentable hasta la fecha en la historia del hombre en el planeta. Estos tipos pueden imprimir dinero, no necesitan el tuyo. Quieren tu tierra, quieren tu oro, quieren tus hijos. Esos son los verdaderos activos que persiguen. La familia Rockefeller y la Comisión Trilateral han estado orquestando un siniestro plan bajo el pretexto del cambio climático. Este plan plantea serias amenazas a la libertad individual, el patrimonio personal y los derechos de propiedad. ¿Qué está realmente en juego en esta agenda y cómo podría afectar nuestro estilo de vida? La familia Rockefeller ha creado y financiado varias organizaciones, incluido el Banco Mundial, las Naciones Unidas y el Club de Roma, para promover la teoría del calentamiento global antropogénico e impulsar un futuro sostenible. La Agenda 21 y la Agenda 2030 de Naciones Unidas son planes claves para implementar un sistema tecnocrático, para inventariar y controlar todos los aspectos de la vida humana y la naturaleza, que en última instancia conduce a la aniquilación de los derechos individuales y la soberanía nacional. El Club de Roma y el Hot School Institute lanzan el grupo de trabajo sobre materiales y consumo que ofrecerá recomendaciones políticas que, de implementarse, restringirían la capacidad de decidir cómo se viaja, qué se come y cómo se vive, todo en nombre de la sostenibilidad y el sistema económico global. El grupo de trabajo lanzado el 23 de mayo pasado comenzará a elaborar directrices que servirán como recurso fundamental para los responsables políticos, las empresas y la sociedad civil, proporcionando un análisis profundo de los materiales y el consumo y ofreciendo soluciones prácticas para un futuro con mayor seguridad en materia de recursos, según el comunicado de prensa del Club de Roma. Dicen que parte de su plan es controlar la temperatura, pero su política en realidad estaría dirigida a controlarte a ti. La economía circular garantizaría que no poseerás nada y serás feliz.
Nosotros estamos en la etapa final. Pero si los jóvenes no toman conciencia ahora de su futuro, después será tarde. Los planes del transhumanismo, uno de sus mentores y divulgadores, Noah Harari. Escúchenlo. The biggest question maybe in economics and politics of the coming decades will be what to do with all these useless people. The problem is more boredom and what to do with them and how will they find some sense of meaning in life when they are basically meaningless, worthless. My best guess at present is a combination of drugs and computer games as a solution for more. It's already happening. Under different titles, different headings, you see more and more people spending more and more time or solving their inner problems with drugs and computer games, both legal drugs and illegal drugs. You look at Japan today, and Japan is maybe 20 years ahead of the world in everything, and you see all these new social phenomenon of people having relationships with virtual spouses. And you have people who never leave the house and just live through computers. I think once you're superfluous, you don't have power. Again, we're used to the age of the masses of the 19th and 20th century, where you saw all these successful, massive uprisings, revolutions, revolts. So we are used to thinking about the masses as powerful. But this is basically a 19th century and 20th century phenomenon. I don't think that the masses, even if they somehow organize themselves, stand much of a chance. We are not in Russia of 1917 or in 19th century Europe. What we are talking about now is like a second industrial revolution, but the product this time will not be textiles or machines or vehicles or even weapons. The product this time will be humans themselves. We are basically learning to produce bodies and minds. Bodies and minds are going to be, I think, the two main products of the next wave of all these changes. That is optional. Again, and if you think about it from the viewpoint of the poor, it looks terrible because throughout history, death was the great equalizer. The big consolation of the poor throughout history was that, okay, these rich people, they have it good, but they're going to die just like me. But think about a world, say, in 50 years, 100 years, where the poor people continue to die, but the rich people, in addition to all the other things they also get exemption from death. Once you really solve a problem like direct brain-computer interface, when brains and computers can interact directly, for example, to take just one example, that's it. That's the end of history. That's the end of biology as we know it. Nobody has a clue what will happen once you solve this. If life can basically break out of the organic realm into the vastness of the inorganic realm, and you cannot even begin to imagine what the consequences will be, because our imagination at present is organic. So it's if there is a point of singularity, as it's often referred to, by definition, we have no way of even starting to imagine what's happening beyond that. Looking before the point of singularity, just as the trend is gathering pace, as the new attitude, I think, is to treat old age and death as technical problems, no different in essence than any other disease. It's like cancer, it's like Alzheimer's, it's like tuberculosis. Maybe we still don't know all the mechanisms and all the remedies, but in principle, people always die for one reason and one reason only, and that these are technical reasons, not metaphysical reasons. People today actually manage to live, and many people, as isolated, alienated individuals. In the most advanced societies, many people live as alienated individuals with no community to speak about, with a very small family. It's no longer the big
extended family. It's now a very small family, maybe just a spouse, maybe 1 or 2 children, and even they might live in a different city, in a different country, and you see them maybe once in every few months, and that's it. After millions of years of evolution, suddenly within 200 years, the family and the intimate community break, they collapse. Most of the roles fulfilled by the family and by the intimate community for thousands and tens of thousands of years are transferred very quickly to new networks provided by the state and the market. You don't need children, you can have a pension fund. You don't need somebody to take care of you. You don't need neighbors and sisters or brothers to take care of you when you're sick. The state takes care of you. The state provides you with police, with education, with health, with everything. In terms of ideas, in terms of religions, the most interesting place today in the world, in religious terms, is Silicon Valley. It's not the Middle East. This is where the new religions are being created now by people like Ray Kurzweil, and these are the religions that will take over the world. También lo dice José Luis Cordeiro, actual vicepresidente de la Asociación Transhumanista Mundial. Y también lo difunde su mejor alumno argentino, actual presidente. Todos hablan de la vida eterna, que ellos quieren para ellos, no para todos. Quiero hacer un par de referencias históricas. El 29 de mayo de 1956, moría en la cárcel de Ushuaia a los 74 años, privado de atención médica y mal alimentado, el teniente general Juan Pistarini, ministro de Obras Públicas durante el primer gobierno de Perón. Caso de seguridad, el mejor de la historia, el gobierno del ministro, asesinado por la revolución. En este último caso, debió renunciar por pedido expreso de Perón por presión de la masonería, representada por el vicepresidente Alberto Tesaire, vinculado a la Marina. Carrillo murió en el exilio en Brasil el 20 de diciembre de 1956. Yo lo expliqué una vez, que cuando muere Evita se lo comunicó a algunos, Perón ahí es copado por la masonería. Ambos, Carrillo y Pistarini, son los hacedores de la mayor obra pública realizada en el país entre 1945 y 1955. Resumiendo, fue lo siguiente: un aeropuerto internacional, 95 hoteles, 28 centros deportivos de alto rendimiento, un estadio, 256 centros turísticos por obreros, 1050 colegios primarios, 260 secundarios, 180 refugios para ancianos, 105 hospitales, 25 bibliotecas, 312 maternidades, 700 vacunatorios, más de 500 barrios obreros, cientos de edificios emblemáticos, rutas, caminos y puentes. Además, Pistarini ordenó grandes obras para paliar los efectos del terremoto que destruyó la ciudad de San Juan en 1944. Vaya esa referencia para quienes sostienen a Milei, un presidente que se caga en la obra pública. Pregunten a Milei, ¿cuántas obras públicas hicieron los privados? Esto que acontece en Santa Cruz es gravísimo. Y nadie comenta nada. Qué cosa curiosa, ¿no? Que al kirchnerismo le pegan por todos lados y con esto que les pegan en el corazón no dicen nada. Los niños de los hogares de menores de Río Gallegos desaparecen y no los ves más. No lo digo yo, lo dice la misma titular del área de niñez de la Municipalidad de Río Gallegos en un audio que se filtró. Nene, que tenés en el hogar, no lo ves más. Si vos sabés el control que hay en Guaraque, derecho a las otras nenitas esas que la madre se las llevó, para encontrar más. ¿A dónde se los llevan? ¿Se pierden? ¿Los venden? Hace pocos días estuvo Ramón Dupuy en Río Gallegos, abuelo de Lucio Dupuy.
haciendo el primer congreso de falsas denuncias. Afuera de donde hizo esto teníamos a Sarita Delgado haciendo una manifestación en contra. Además, en una entrevista Ramón dijo que los extranjeros van hasta Argentina y por $500.000 se llevan a un chico. ¿Será esto lo que está pasando en Río Gallegos? ¿Cómo es eso de que desaparecen los chicos? Río Gallegos Niñez es capaz de devolver a un niño en un cajón, como pasó con Nicole Díaz, en donde todavía no hay justicia. Compartí esto para darlo a conocer y que la municipalidad o provincia hagan algo. Estamos hablando de niños. Uno está cansado de ver en televisión propaganda del paraíso mendocino, ¿no? Vean esto ahora. 500 hectáreas productivas en la zona de los Corralitos de Guaymallén se vieron afectadas tras el colapso de un colector cloacal que la empresa Aguas Mendocinas no termina de resolver. La contaminación se propagó por el vertido de residuos en la canal Pescara que habilitó precisamente el Departamento General de Irrigación. ¿Cuántas de las cosas cuando uno va a Mendoza que come en las mesas o compra en las verdulerías vienen de allí? Cornejo sigue contaminando el canal Pescara. Lo más lindo es que están acostumbrados, son gobierno, lamentablemente esos 300 metros cúbicos por segundo de mierda contaminan cientos y cientos de hectáreas, de las cuales se sacan productos, los consumimos en Mendoza. Así que imagínense ustedes los efectos que hay de la contaminación desde hace años. No obstante, se han vencido los plazos y no puede estar trabajando ni volcando tanta cantidad de mierda al afluente. Sin embargo, hoy día constatamos, hicimos el movimiento con la policía y la oficina fiscal solamente pide que nos dirijamos al polo judicial para hacer ampliación. Bien, hay un delito ambiental en curso, flagrancia, que está siendo llevado a cabo por Aysán. Es un tráiler. Exacto, sí, es una bomba, un tráiler que está sacando fluentes cloacales en la calle Buena Nueva y justo Canal Pescara, y lo está volcando en crudo en el canal Pescara. ¡La maquinita de mierda! Es un delito ambiental según el artículo 55 y 57 de la Ley de Residuos Peligrosos, la 24051. ¿Están justo en la esquina de Buena Nueva y Sánchez, señor? Nosotros estamos ahí esperando la presencia policial. Que te arrimás al polo judicial, ampliar la denuncia con este número de expediente que vos tenés. Piensan que con esas gotitas de lavandina van a poder contrarrestar la contaminación. Proceso que es altamente ineficiente, largar lavandina cuando se debería largar la lavandina en el proceso final. Hay que caer la rodilla y hacer el mayo, buscar la contrarrestar la rodilla. Una cosita del enfrentamiento entre Elon Musk y Donald Trump, la guerra de los mundos. La renuncia de Elon Musk como funcionario especial del gobierno de Estados Unidos en calidad de ajustador y desregulador en jefe, anunciada a fines del mes pasado, fue la formalización de una ruptura cantada pero impactante entre el hombre más rico del mundo y el político más poderoso. Ayer la sangre llegó al río, el primero acusó al segundo de pedófilo y reclamó que será un juicio político, mientras que este amenazó con cortarle a aquel la totalidad de sus multimillonarios negocios con el Estado. ¿Qué hay detrás de semejante choque de placas tectónicas? ¿Qué significa para la Argentina? El sorprendente fuego cruzado que se destinaron ilustra la tensión existente entre las ideas anarcocapitalistas del magnate y de Javier Milei y las reglas de la política a las que se allana Trump. Era tal el poder de que se manobregaba a Elon que Trump salió al poco tiempo a aclarar un poco en broma y otro poco en serio que estoy a salvo porque no puede ser presidente y ni siquiera nació en este país. El último hito, reciente y brutal, se tradujo en una investigación del New York Times que describía a Max como un drogadicto perdido. ¿Quién habrá dado luz verde para que tantos miembros del gabinete se convirtieran en puentes locuaces? Max se indignó y concluyó que no odia lo suficiente a los periodistas. De ida y vuelta, ambos titanes se dijeron de todo ayer a través de los posteos en sus respectivas redes sociales. Según Elon Musk,
Trump le debe a él el triunfo electoral de noviembre del año pasado. Musk lo denunció como peligrosamente dispendioso, pero Trump le devolvió el golpe sin piedad. La manera más fácil de ahorrar dinero en nuestro presupuesto, miles y miles de millones de dólares, es rescindir los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera. Puso el dedo en la llaga que hasta ahora se había decidido ignorar. Hay sin embargo algo más en el fondo, a lo que aludió pícaramente Trump al mencionar las prebendas de su enemigo íntimo. El paquete inspirado en su negacionismo sobre el cambio climático deja de subsidiar las energías limpias y en concreto elimina o recorta dramáticamente las desgravaciones tributarias que le concedían hasta ahora a quienes compraran autos eléctricos. Así las acciones de Tesla se desplomaron ayer casi 15% en Wall Street, una pérdida de $100.000 millones de valor en bolsa. La réplica fue con munición gruesa. Es hora de arrojar la gran bomba. Trump está en los archivos de Jeffrey Epstein, pero eso no se difundió. Por eso no se difundieron, posteó Max, que al vincular al mandatario con ese notorio pedrastra, lanzó el globo de ensayo de un juicio político. ¿Habrá algo de cierto en esos gérmenes de tsunami político? El FBI podría difundir ese material, se dice, sin cortes ni edición. Atención a esto. Y no nos olvidemos cuando comenzó la pandemia, la aparición de los túneles en Nueva York y Trump era presidente. Digo, nadie conocía nada, los dos no se conocían. Porque yo me sabía que Trump estaba en la isla de Epstein hace años que lo sé. Y que más vivía de los subsidios que le daban por los autos eléctricos, hacía años que lo sabíamos. Sin embargo, llegaron a un acuerdo entre ellos, y ahora parece que ya no les conviene. Antes sí, ahora no. Una de las noticias de esta semana fue el contraataque ucraniano a Rusia, ¿no? ¿A nadie le parece extraño que el exdirector de la CIA bajo la presidencia de Trump, Mike Pompeo, y el psicópata presidente Lindsey Graham estuvieran en Ucrania justo un día antes de que Ucrania perpetrara los ataques terroristas contra trenes civiles rusos y atacara a los bombarderos nucleares y estratégicos rusos? Un día antes estaban ahí. Qué coincidencia tan fortuita, ¿eh? ¿A quién les interesan las conversaciones de paz? ¿O Trump es un cínico mentiroso o su autoridad no sale del salón oval? Hay que dejar de ver el conflicto en Ucrania con ojos occidentales. Allá la opinión pública no influye sobre el gobierno como acá. En el plano estrictamente militar, la pérdida de 5 o 6 aviones lejos de la línea de conflicto no produce un efecto influyente en el frente, limitándose a un efecto de propaganda y nada más. Esos cacharros estratégicos no tienen valor en la tipología de combate actual. Son aviones subsónicos a hélice, contra la ventaja americana de aviones Shetland invisibles de sexta generación. La ventaja rusa está en la misilística y los submarinos, la otra parte de la tirada nuclear. La estrategia rusa es mantener el conflicto cerrado sobre Ucrania, quedarse dentro del territorio en una guerra de desgaste. Su territorio en una guerra asimétrica le permite ceder despacio replegando y contraatacar con facilidad. Lo que más sorprende de los ladridos de Europa es que compran cada vez más petróleo y gas ruso. Entonces, ¿de qué conflicto me hablan? Vuelvo a insistir en el reconocido acomodamiento del poder y sus recursos, el ganado humano incluido. La aceptación de la bipolaridad hace permanecer a las masas de una u otra parte. Hasta el desastre británico están disparando números, declarando sus proyectos de construcción de una gran flota en Inglaterra, de submarinos, nuevos aviones, cuando tiene a sus súbditos nadándose en mierda. ¿Para qué cambiar si siempre dio resultado? Vivimos tiempos en que más que nunca hay que apelar a la memoria, ya que los acontecimientos se nos presentan sin solución de continuidad, casi burlándose de nosotros al advertirlo. Digo esto como reacción a la cantidad de preguntas sobre los negociados de Rusia y Ucrania en Turquía. No hay que olvidar que el actor turco
es un brazo armado de Inglaterra que en este momento se bate por sus intereses en Siria, oponiéndose a los israelíes. La historia que quiero recordar y oponer hoy a las adivinaciones sobre acciones futuras se basa en el principio de funciona, no lo cambies. Y funciona porque ideológicamente cada 15 años cambiamos una generación ignorante por otra peor. Lo único que podría asegurar es que la guerra no va a terminar. No terminará, porque no fueron satisfechos los intereses económicos, que después se convierten en geopolíticos, que los generaron. Acá no se quiere perder ni el capital ni los dividendos. Es noticia y es evidente que una vez más se quieren sabotear los intentos de paz. Existe una especie de continuidad histórica en Occidente por sabotear. Un recuerdito. En 1992, en el enfrentamiento entre bosnios, musulmanes y serbios, se había llegado a un acuerdo, obra de un diplomático brasilero llamado Citileiro. Así se llamó también el tratado. Había llegado a un acuerdo entre Roman Karađorđević por Serbia y Arija Crnogorčić por Bosnia, hasta que intervino el embajador americano en Yugoslavia, Walter Zimmerman, peregrino al Chaco, le prometió a los bosnios que si retractaban el tratado, los Estados Unidos garantizarían apoyo político, económico y militar a su país, argumentando que su país tenía muchos intereses en el área y había invertido en ellos. Chan, chan. 3 años después, habiéndose anulado ese tratado por mano de la OTAN, fueron arrasados militarmente y Yugoslavia desmembrada. En marzo de 2022, tanto Rusia como Ucrania habían llegado a un acuerdo en Estambul, donde se había acordado la neutralidad de Ucrania no ingresando a la OTAN. Vuela a Ucrania Boris Johnson y promete lo mismo, paquete de ayuda a los ucranianos para boicotear la paz. La manipulación es tan grande que muchos olvidan que la información es el primer arma que se despliega sobre los campos de batalla, dado por cierto que la gente olvida, se entretiene o es entretenida para ser dirigida. Hasta los críticos más blasonados recojo pruebas de ignorancia culpable. Ejemplo fresco. Los que no perdieron un minuto es hacer notar cuán incautos fueron los rusos al dejar expuestos sus aviones con capacidad sobre las pistas. Los rusos no son idiotas, porque serían idiotas también los otros. Los verdaderos idiotas son los que ignoran que los países firmantes de tratados de control de armas nucleares tienen obligación de estacionar sus aviones en pistas descubiertas a la vista del control satelital mutuo. ¿Cree alguno que los B-52 norteamericanos están bajo tierra? El principal motor para la guerra no lo dictan 5 aviones rusos destruidos, y no 41 como dicen. Lo dicta la situación de deuda de Estados Unidos y otros actores occidentales, que lejos de poseer recursos naturales, debiendo robarlos, no pueden ofrecer a sus poblaciones trabajo, salud, alimentos y desarrollo económico, porque las élites han absorbido un gran porcentaje de las riquezas. Es el fin de un paradigma económico. Las guerras siempre han acelerado la población y las deudas concentradas las riquezas en aquellos que generaban esas guerras. Siempre fue así. El problema ahora es que el reseteo por guerra es técnicamente muy arriesgado y nadie puede permitirse perder. Muchos ven a Putin como la esperanza blanca. Se hace pasar por un cristiano ortodoxo, pero su madre es peregrina alágica, perspectiva de Shabbat. Varel Lazar, rabino del Shabbat, es su contacto con Rothschild durante más de 30 años. Vínculo sabateo franquista no de Franco, que es igual al control oculto de una secta, la logia del Real Arco 33 masónicas. Las mismas élites, el mismo juego. Una cosita cortita de esta nueva guerra: los enfrentamientos armados entre Afganistán y Pakistán han comenzado en la disputada zona fronteriza de Ram Mancha, en la provincia de Helmand. En este momento la frontera entre ambos países está completamente cerrada a todo tipo de transporte. Ahí en esos países, cuando se van a dar, no van a catimar nada.
Vamos a hablar del Protecteu. Es la dictadura digital de la policía europea. Saben que después todo viene para acá, ¿no? Control de Internet y las telecomunicaciones, persecución de la disidencia. Aumentar los poderes de Europol y el acceso a todos los datos. La Comisión Europea ha anunciado un cambio en las políticas de seguridad y antiterroristas que militarizan a Europa contra sus propios ciudadanos, yendo de la mano del plan de rearme y utilizando su misma retórica de emergencia. La primera medida es compartir los datos recogidos por las agencias de inteligencia entre todos los Estados miembros. Después se procederá a una reforma de Europol destinada a transformarla en una auténtica fuerza policial europea para apoyar a los Estados miembros. También se cambiarán las leyes para permitir que las fuerzas del orden tengan acceso a todos los datos y también se cambiarán las reglas del cifrado. Esto significa que aunque el control del chat ha sido pospuesto y obstaculizado repetidamente por el Parlamento Europeo, podría regresar con falsos pretextos. Después de todo, el objetivo final del control del chat era precisamente violar el cifrado de extremo a extremo. También se quiere hacer una nueva ley de ciberseguridad para tener control sobre la nube y las telecomunicaciones. Y hay nuevas medidas para luchar contra la delincuencia, pero lo que más interesa son las medidas contra el terrorismo y extremismo violento, porque estas nos reconciernen directamente porque apuntan contra nuestra información. Y el plan contra la disidencia. Lo que se anunció sumariamente en el comunicado de prensa como lucha contra el extremismo se ha explicado en detalle en la comunicación de la Comisión Europea. Pretenden defender la red 5G e impulsar su implementación en todas partes. Impondrán con fuerza el DSA en plataformas muy grandes, junto con la adopción de una caja de herramientas contra la desinformación. También hay un plan de implementar un sistema de verificación de edad temporal para combatir el anonimato en línea. Este sistema es temporal porque para 2026, han declarado que quieren implementar la billetera europea con la que el acceso a las redes sociales estará ligado a la identidad digital. Los planes también incluyen un plan de integración e inclusión que utilizará la propaganda para combatir la contrainformación y la radicalización, y una caja de herramientas contra la radicalización para impedir que las personas vulnerables, incluidos los jóvenes, accedan a fuentes de información alternativas. Sin emergencias, todo lo planificado con antelación. La retórica de emergencia utilizada para justificar este último giro liberticida queda refutada en el propio documento, porque esta nueva estrategia para hacer de la Unión Europea una dictadura de Interpol ya estaba presente, con mucha antelación, en las directrices para la elección de von der Leyen, que se presentan en el anuncio. Además de hablar de lo que luego sería un plan de rearme, también se habla de desarrollar la ciberseguridad europea. Y de hecho se dice que de haber sido elegida habría presentado una nueva estrategia para la seguridad europea basada en el acceso a todos los datos. Así como se declara que habría transformado Europol en un cuerpo policial de pleno derecho, empezando por duplicar sus miembros, lo que se presenta como una emergencia tras la ruptura entre Estados Unidos y la Unión Europea causada por la elección de Trump. En realidad ya estaba planeado de antemano y es parte de los objetivos totalitarios de von der Leyen. Conclusiones. Se menciona también un plan contra las emergencias sanitarias que se publicaría en 2025, pero no se especifica nada. También tras la ola de terroristas de la OMS que anunció en un video la llegada de una próxima pandemia. Bonito que viene, ¿eh? Acá la... Y esto que sigue es un complemento de lo anterior. Citiverse, hacia una vigilancia única europea totalitaria. Crear un sistema europeo de datos en la nube basado en todos los datos de las ciudades inteligentes. Digitalizar los cuerpos e influir en el comportamiento de las personas. Gemelos digitales. Simulaciones de ciudades en tiempo real. En Valencia se construyó el Citiverse European Digital Infraestructura de Consorcio, cuyo objetivo es guiar el desarrollo de ciudades inteligentes en toda Europa mediante la introducción de la gemelo digital consistente en una réplica virtual en tiempo real de una ciudad. El Citiverse prevé que estos gemelos digitales estarán todos interconectados. Los datos de cada ciudad inteligente, que antes se gestionaban exclusivamente a nivel local y municipal, comenzará a compartirse con otras ciudades, incluso fuera de su propio estado.
con el objetivo de crear simulaciones en tiempo real de las ciudades y todo lo que hay dentro de ellas, teniendo un flujo continuo de datos sobre la vida de los ciudadanos, recogidos a través de cámaras y sensores procesados por inteligencia artificial, el todo almacenado en una nube europea, consiguiendo así una vigilancia total. Según ese informe, el Cityverse hará uso del metaverso y no será una simple réplica virtual de ciudades, porque hay proyectos sobre el escaneo corporal para introducir en estas ciudades avatares virtuales de las personas reales que viven allí. De hecho, también existe un documento sobre el intercambio de información y datos biométricos para el reconocimiento automático de personas y la posibilidad de utilizar gafas porque la realidad aumentó. Y la digitalización de los cuerpos. Cityverse forma parte del programa digital europeo, cuyo objetivo principal es precisamente la creación de un mundo virtual que hace uso de la realidad virtual y aumentada con el objetivo de permitir a las personas interactuar en lo que definen como una metrópolis híbrida, con datos que no provendrán únicamente de ciudades y municipios inteligentes, pero también de fuentes privadas. Hablamos entonces de gemelos humanos virtuales, es decir, réplicas virtuales de seres humanos que contendrán toda nuestra información y serán puestas en manos de profesionales sanitarios con el objetivo de realizar investigaciones y dar atención personalizada. El proyecto Cityverse es a largo plazo y para que se haga realidad es necesario alcanzar una masa crítica de datos que solo se podrá conseguir si más municipios deciden sumarse al modelo de ciudad inteligente y digitalizar sus ciudades. Y 3. Manipular el comportamiento mediante nudge. También en el informe anterior hablamos del uso de empujones como técnicas de manipulación del comportamiento. Existe este estudio que ilustra un experimento en Holanda donde la manipulación de la farola fue capaz de influir en el comportamiento de las personas, alterando su estado de ánimo y empujándolos a tomar caminos diferentes. También se utilizan aplicaciones y cartas para incitar a la gente a utilizar el transporte público, una forma de luchar contra la movilidad privada que se vale de un sistema de recompensas. Otro estudio examina la posibilidad de utilizar empujones para avanzar en los objetivos de la Agenda 2030 y propone en la tabla 2 una serie de intervenciones que se pueden realizar para lograrlos y que se basan en el sistema de recompensas, gamificación y crédito social. Y además iniciativas contra la movilidad privada. También encontramos aquellas en las que se fomentan los cribados y las visitas médicas, en los que aprovechan la huella de carbono o las competiciones entre barrios con premio final para quien menos energía consuma. Conclusiones. El proyecto Cityverse es una de las mayores amenazas a nuestra libertad. La digitalización no es solo una herramienta de control, porque mediante la aplicación de algoritmos será posible influir inconscientemente en nuestras decisiones diarias y alterar nuestro estado de ánimo de una manera mucho más omnipresente que con las redes sociales ya lo hacen. El mundo que viene, jovencitos. Algunas apostillas de un siglo maravilloso. En la televisión española se habla sobre las estrellas químicas en detalle. El presentador las muestra en pantalla, explicando que no son nubes naturales, y luego explica cómo utilizan la geoingeniería para ejercer controles estrictos con el pretexto de cambio climático. Las estrellas químicas crean una película especial que eventualmente se convierte en nubes, lo que significa que llegan menos horas a la Tierra. Finalmente enumeran la alarmante cantidad de sustancias presentes en la nanopartícula de las estrellas químicas, incluyendo metales preciosos, sales, aluminio, bacterias, hongos y más. Pregunto, ¿se les escapó la tortuga? ¿O hay un plan detrás que no conocemos? De Palestina a Estados Unidos. Trump le encarga a Palantir, un sistema con inteligencia artificial para vigilar a los norteamericanos. Basado en la experiencia recogida en Gaza, Palantir va a crear un sistema que monitorea a todos los estadounidenses. Vinculará el seguro social, el IRS y la inmigración en un sistema centralizado. Utilizará su software Gotham desarrollado por la CIA para rastrear y condicionar el comportamiento humano. Antes hablé de los europeos, ahora viene esto de Trump. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar acá? Hungría anuncia su salida de la Unión Europea.
Bruselas reacciona conmocionada. La Comisión Europea ha reactivado el mecanismo de Estado de Derecho contra Budapest con la posibilidad de recortar miles de millones de dólares de financiación. En respecto a Víctor Orbán, anunció la retirada gradual de Hungría de las instituciones centrales de la Unión Europea, criticando la interferencia europea en asuntos de soberanía nacional, migración, energía y política climática. Bruselas ha reaccionado con sorpresa, mientras algunos sectores políticos europeos de derecha apoyan la posición húngara. La crisis se ve agravada por las tensiones geopolíticas, los desacuerdos sobre la guerra en Ucrania, la ampliación de la Unión Europea y la creciente influencia económica de Estados Unidos y China en Hungría. El presidente Orsi abogó por reforzar el multilateralismo para alcanzar objetivos de Agenda 2030 y retiró el compromiso de Uruguay. En España comienzan los confinamientos por calor. A mí me da cierta alegría cuando la onda llegue acá. Me voy a acordar de la poca bola que le dieron los programas subidos a Ódice. Un proyecto de ley que prohibiría las estelas químicas fue aprobado por la Cámara de Representantes del Estado de Luisiana. El consenso científico, según lo explica la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, es que las líneas blancas que se observan detrás de los aviones son estelas de condensación que se forman cuando los gases de escape caliente de los aviones entran en contacto con el aire frío y húmedo a gran altitud. Afirma que estas son una consecuencia natural del vuelo y no representan ningún riesgo para los patrones meteorológicos. Las agencias federales, incluida la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, han negado públicamente haber realizado o planificado experimentos de modificación del clima como lo descrito por los defensores de las estelas químicas. Estamos cansados de pasar fotos y videos donde están las esferas de condensación que se disuelven en segundos, desaparecen del aire, y las otras que quedan fijas ahí. A pesar de esto, algunos legisladores en diferentes estados han impulsado leyes sobre las llamadas estelas químicas y el secretario de Salud, Robert Kennedy, ha hablado sobre ellas. Donald Trump ha ordenado al ejército detener cualquier cooperación adicional con Israel en posibles ataques contra Irán, según informó Canal 12. Esta decisión surge después de la que el primer ministro israelí Netanyahu instruyera al ministro de Defensa y la Fuerza Aérea a continuar los partidos por una operación de ataque contra las instalaciones nucleares de Irán, a pesar de las advertencias previas del presidente Trump. Este hombre Netanyahu está ya en el final, sabe que sale con un paso hacia adelante, porque quiere el pedido de justicia de la Corte de la Haya, pero aparte tiene un montón de quilombos judiciales dentro de Israel. Este hombre ya no puede aflojar, tiene que salir para adelante. Lo último, le dejo este video para aquellos que todavía nos tratan de conspiranoicos. Mirar qué ejemplo más claro de la moneda digital en un país como Tailandia, y como bien dice aquí, la moneda digital no se podrá gastar a más de 4 kilómetros de tu lugar de residencia. Es decir, que tu dinero no lo puedes gastar a un radio de 4 kilómetros desde tu casa o 15 minutos más o menos en coche, que es lo que tardas en hacer esos 4 kilómetros. Es decir, que te toca trabajar para ganar un dinero para poder gastarlo en lo que el Estado decida que tú puedes gastarlo. Y recordemos que todo esto ha sido promovido por la cara, sin ningún voto, sin ningún tipo de democracia, por el Banco Central Europeo. No sé qué más hace falta, la verdad. Hace falta nada más que nos pongan rejas en las puertas de casa y que nos digan cuándo podemos salir a la calle y cuándo no. Vamos a terminar. Igual que hicieron en la etapa COVID, el objetivo es la cancelación de las generaciones que conocieron ciertos valores, derechos y estilo de vida. Coincido con ellos en que cada 15 años se produce un cambio generacional. Mentalmente nos han entrenado para pensar en la dualidad blanco-negro para impedir la percepción de la transversalidad. La mayoría de las personas están dormidas, y no me refiero a estar acostadas en una cama. Me refiero a caminar por la vida sin cuestionarse nada, aceptar todo lo que les dicen, a vivir por inercia, repitiendo lo que aprendieron sin darse cuenta que esa realidad fue diseñada para mantenerlos así, dormidos.
dormidos en trabajos que no aman, dormidos en relaciones que los apagan, dormidos en rutinas que los destruyen. Y lo más duro, que muchos piensan que eso es vivir, que eso es normal. Pero hay algo dentro de ti que ya no se conforma, algo que ya no puede hacer como que no ve, porque el despertar no es una moda, es una ruptura, un choque brutal con la realidad. De pronto todo cambia. Lo que antes creías ya no tiene sentido. Lo que antes querías ya no te llena. Entonces empiezas a darte cuenta de que la vida va más allá del dinero, del éxito superficial, del aplauso de los demás. Y lo que al principio también duele, también libera, porque por fin ves con claridad, ves cómo nos enseñaron a tener miedo, miedo a fallar, miedo a ser nosotros mismos, miedo a pensar diferente. Pero ya no puedes seguir dormido, porque ahora sabes que eres conciencia, que eres energía, que eres más que este cuerpo, este nombre, este personaje. Y cuando despiertas, ya no encajas, y te das cuenta que muchas cosas que antes defendías eran parte del mismo sueño. Y no estás loco, estás despertando. No estás solo, solo estás dejando de pertenecer a un mundo dormido. Ese despertar es individual, pero también es colectivo. Porque cuando tú despiertas, otro alrededor comienza a sentir la vibración, empiezan a cuestionarse, a sentir, a recordar. Y ese es el verdadero cambio. No viene de afuera, no viene de los gobiernos ni del sistema. El verdadero cambio viene de almas como la tuya que deciden abrir los ojos, que deciden despertar. Y cuando lo logras, grita a los cuatro vientos que estás despertando. Buenas tardes.